Antes de empezar con lo que tenía pensado contar, que va a ser corto porque sé que lleváis aquí desde ayer y sé que es un esfuerzo importante y que soy el último y que además vengo con un tema No, farragoso. no, Ángel, No soy el todavía último. tenemos otro. Bueno, pues entonces razón de más para terminar un poquito antes, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de empezar con lo que os quería contar, sí que he entrado en un momento en el que Alba, que aprovecho para saludarte, porque hemos hablado mucho, pero no nos habíamos puesto cara hasta ahora, ¿no? Quizá por los mensajes de WhatsApp solamente. Entonces, sí que he entrado en el momento en el que Alba estaba hablando de los seguros de protección jurídica. Hay una parte que es cierto y es que, bueno, es importante tener seguros con ciertas coberturas, pero también es muy importante el ver el clausurado de esos seguros, porque nos podemos encontrar con seguros que después, bueno, pues las coberturas o no sean tan específicas o pidan demasiados requisitos y realmente no tengamos al final la cobertura que pensamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alba, sí, me consta, porque lo estamos viendo, porque la estamos representando en un proceso, pero hay compañías de seguros que, por ejemplo, la cobertura anual que nos dan es para todo tipo de procesos, quiere decir que si tenemos 3.000 o 6.000 euros, que suele ser la cobertura habitual, tenemos eso al año y en el momento que estamos hablando de incapacidades, nos juntemos con una alta médica, una incapacidad, haya que tirar de un par de peritos, pues resulta que la cobertura es escasa. Luego hay muchos seguros que nos hablan de, por ejemplo, seguros de hogar, todos los seguros de hogar. Yo a todo el mundo con el que hablo le pregunto si tiene seguro de hogar, ¿no? Porque hay compañías que lo cubren, pero hay otras compañías que simplemente nos dicen que tenemos cobertura jurídica, pero luego tenemos cobertura jurídica solo y exclusivamente para asuntos relacionados eh, con el hogar, no con nuestra vida privada. Entonces, solamente quería hacer este inciso, que tenemos que tener muy claro cuáles son las coberturas para después no llevarnos sustos. Luego hay que, bueno, pues si estos seguros no los puede hacer alguien que sea de nuestra confianza, nos ayudará. Nosotros tenemos una compañía en concreto con la cual trabajamos mucho y os puedo decir que, por ejemplo, es decir, nosotros trabajamos con todo tipo de compañías, pero cobrar un seguro de estas compañías es un suplicio. En el despacho tenemos solamente una persona para estos temas de seguros y para un tema que en una compañía puede ser una semana, 10 días, aquí son 4 y 5 meses, ¿eh? O sea que hay que elegir un poco la compañía, ¿no? Entonces, era lo único que os quería comentar en tema de los seguros, que está muy bien, que viene muy bien, pero que hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Que no todos los seguros, que hay que leer la letra pequeña, ¿no? Hay que leer la letra pequeña. Dicho esto, yo voy a intentar compartir mi pantalla. Traigo, como decía, una presentación muy pequeña que más que me sirve a mí de guión más que otra cosa. No es la primera vez que nos reunimos, ya hemos estado otros años, ya nos conocemos, ya veo algún nombre que me suena de otros años, ¿no? Alguna cara. Eh, no os voy a contar lo que suelo contar cuando voy a cualquier asociación. Nosotros trabajamos con muchas asociaciones, con todo tipo de patologías, que les hablamos de incapacidades, de altas médicas, de despidos, de discapacidad, de todo esto. Esto ya lo hemos hecho y en todo caso, como yo voy a ser breve o pretendo ser breve, luego me acabo enrollando siempre, pero como pretendo ser breve, después si hay algún concepto que alguien tenga que aclararle en la tanda de preguntas, pues perfecto. Voy a intentar contaros lo que era el título de la ponencia, las novedades que en el mundo de las incapacidades, de las discapacidades, incluso de los despidos, han podido surgir en este último año, en estos últimos años y medio, no sé cuándo fue la última vez que nos vimos, porque creo que es importante que los conozcamos. Dicho esto, voy a intentar, como os decía, compartir mi presentación. Vamos a ver. Digo, es más guión para mí que otra cosa. Bueno, esto parece que sí funciona. ¿Lo veis? Vale, pues ahora hace falta que esto... vamos a ver. Vale. Como os decía, vamos a hablar, no os voy a contar las generalidades, voy a contar las novedades jurídicas de lo que hemos tenido este año en relación a incapacidades. Por supuesto, antes de nada, que era por lo que tenía que haber empezado, dar las gracias a Fibroprotesta, a Harmony, por contar con nosotros. Y sabéis que, bueno, pues que no es la primera vez que estamos, como os decía, y que estamos encantados de estar aquí.
Para la gente que no me conozca, pues mi nombre es Ángel García. Pertenezco al despacho Fibromialgia Jurídica. Podéis encontrar muchas publicaciones, o al menos eso intentamos. Pretendemos ser una fuente de traslado de información sobre fibromialgia, sobre todo tipo de patologías en las que sabemos que es problemático el tema de las incapacidades, fatiga crónica, encefalitis miálgica, en fin. Que os voy a contar que no sepáis. Os dejo ahí nuestra dirección de correo electrónico y nuestros teléfonos por si alguien la necesita en algún momento. Estamos abiertos, los que nos conocéis ya lo sabéis perfectamente, que siempre pues intentamos atender pues lo más rápido posible. Además no nos duelen prendas si nos hacéis una pregunta que no sabemos en ese momento, pues tomar nota y decir, oye, pues lo miramos y hablamos. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía antes, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver las novedades que hemos tenido en este tiempo en incapacidad temporal, que han sido unas cuantas, incapacidades permanentes. En incapacidades permanentes ha habido menos novedades, pero sí es cierto que me gustaría hacer hincapié en un par de temas, tres, cuatro cosas que son importantes y que muchas veces no se conocen. Bueno, ahora las veremos. Discapacidad, que sabéis que ha salido, ha sido publicado recientemente un nuevo Real Decreto, el 888-2022, si no recuerdo mal, y despidos. Deténganse muy rápido. Despidos, importante. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque quizás sea lo más rápido. La Ley 15/2022 del 12 de julio es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Nos da un paso adelante en todo lo que tiene que ver con despidos y especialmente en aquellos en aquellos trabajos en los que llevamos poco tiempo. Hasta ahora, cuando hablábamos de despidos o bien procedentes o improcedentes o nulos. Cuando estábamos hablando de un despido nulo, es un despido que atenta contra los derechos fundamentales de una persona, contra la integridad moral de esa persona, pero hasta ahora la enfermedad nunca ha sido una causa de discriminación, no se ha contemplado como causa de discriminación a la hora de tratar los despidos nulos. Desde la Ley 15/2022 del 12 de julio, la enfermedad sí sale y sí surge como causa de discriminación, lo cual nos permite una declaración de nulidad del despido. ¿Qué quiere decir una nulidad? Una nulidad es que tenemos que volver a nuestra situación anterior, nos tienen que volver a readmitir en el mismo puesto de trabajo que tenemos y además durante todo el tiempo que dura el proceso nos tienen que pagar los salarios no percibidos. Pero es que además se ha dado un paso adelante que en los despidos improcedentes, que era muchas veces lo que conseguíamos hasta hace poco, nos pedían por un tema de enfermedad, nosotros sabíamos que era porque habíamos faltamos porque no podemos y eso lo arreglábamos con declarando el despido como improcedente y con una indemnización, dependiendo del tiempo que llevásemos en la empresa, o 33 o 45 días por año trabajado con el límite de 30 o 42 meses. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora tenemos una indemnización adicional. Si nuestro despido lo declaran nulo y lo declaran nulo porque nos han discriminado, nos han despedido por un tema de enfermedad, además de tenernos que remitir en nuestro puesto de trabajo, de tenernos que indemnizar, que pagar por el tiempo que no hemos estado trabajando, por causa de la empresa, evidentemente, que nos ha despedido. Además, los jueces están dando una indemnización adicional. Esto es muy importante porque cuando llevamos poco tiempo en la empresa y las indemnizaciones por despidos improcedentes son de poco importe, aquí sí que podemos obtener cantidades mayores que de alguna forma no es la cantidad lo que nos interesa, sino de alguna forma es que la empresa tenga claro que no puede despedir a la gente porque sí, menos por un tema de enfermedad, de que no puede asistir a su puesto de trabajo por su situación física. Es importante que tengamos claro que esto no va a evitar, evidentemente, el que tengamos una enfermedad, no va a evitar los despidos aquellos que sean correctos, despidos disciplinarios o bien despidos colectivos por causas económicas, organizativas de la empresa. Pero sí que es importante el tener claro que estamos ante una posibilidad que nos abre de que las empresas se tengan que pensar mucho el despedir o no despedir a una persona, ya no con discapacidad, que el antiguo LISMI era el concepto que nos daba, sino con que directamente basándose en una enfermedad. Evidentemente nunca nos van a decir que nos despiden por la enfermedad, pero sí que hay muchas veces que podemos dejar claro que ese es el motivo. De despido no voy a decir más, creo que es un paso adelante importante y que es importante conocerlo, ¿no? Hoy voy a dar solamente pinceladas sobre temas que considero que son nuevos.
Incapacidades temporales. La incapacidad temporal, las bajas médicas, ha cambiado en abril de este año, ha cambiado el sistema de gestión de las bajas médicas. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que no es necesario entregar el parte de baja. El parte de baja hasta ahora todos sabemos que nuestro médico de atención primaria nos daba dos hojitas, una para nosotros, otra para la empresa, y la teníamos que hacer llegar la de la empresa. Eso en algunos casos, algunas empresas aprovechaban para tomarlo, si nos demorábamos más allá de los 3 días que marcaba la ley, las empresas aprovechaban para despedir a sus empleados, por supuesto, por un tema de enfermedad, pero era la excusa, el decir, usted me lo ha traído 5 días más tarde y le voy a despedir. Y había algunas sentencias que incluso reconocían como procedentes estos despidos. A partir del mes de abril pasado, ya no es necesario entregar el parte de baja directamente. El médico de atención primaria, cuando emite el parte de baja, igual que cuando emite el parte de alta, lo va a mandar directamente a la empresa, a la mutua, a donde corresponda, a la inspección médica, donde corresponda. ¿Vale? Esto tiene otro efecto. Hasta ahora sabéis que a los 365 días al año de estar de baja, el INS nos llamaba siempre, estoy hablando generalmente siempre del régimen general, si hay aquí alguien, ¿no? Que es funcionario, o como tu caso, Alba, mutualidad, la mutualidad específica esta municipal, la antigua mutualidad de los ayuntamientos, esto, bueno, tiene similitud, pero no es exactamente lo mismo. Yo, básicamente, cuando hago este tipo de exposiciones, estoy hablando de el régimen general, que es el 90%, el 95% de lo que nos afecta a la población en general, ¿no? Entonces, es importante que tener en cuenta este matiz. Os decía que después de los 365 días, el INS nos llamaba y en base a esa revisión podían pasar tres cosas: o bien nos daba de alta, o bien nos prorrogaba otros 180 días la baja, hasta 180 días, no 180 días, nos podían llamar al mes, a los 2 meses, a los 3, o bien iniciaba un expediente de incapacidad permanente. Ahora no, ahora una vez que nuestro médico de atención primaria nos da el parte de los 11 meses, importante, porque ahora los partes van de mes en mes, los que son de bajas de larga duración, lo que nos encontramos es que a partir de los 12 meses estamos pasando a control del INS. Como pasamos a control del INS, por un lado nuestro médico no nos va a dar más partes de baja, eso ya pasaba antes, pero por otro lado esa revisión automática o semiautomática que nos encontrábamos a los 12 meses, ahora no existe. Ahora la ley lo que dice es que en tanto en cuanto no nos diga nada, se considera que nos han prorrogado automáticamente esos 180 días de más. ¿Qué ocurre? Yo me estoy encontrando en esta última semana, para que sepáis un poco cómo está funcionando el INS, ¿no? No en todos los casos, porque siempre el INS tiene la capacidad de sorprendernos y de inventar cosas nuevas y de donde queremos que hagan una cosa, que es lo que están haciendo siempre, pues hacer otra, ¿no? Pero en fin, el INS es lo que tiene, ¿no? Pero bien, ahora mismo el INS lo que está haciendo es el día en el que recibimos, en el que cumplimos el año de baja, está mandando un mensaje de texto directamente diciendo, mire usted ha llegado a los 12 meses y nosotros consideramos que está usted en prórroga hasta nuevo aviso. A mí mis clientes me llaman de inmediato: oye Ángel, esto cuando me van a llamar, pues bueno, yo siempre le digo lo mismo: mira, te pueden llamar dentro de 10 minutos. La verdad es que 10 minutos es una exageración, pero en la última semana he tenido dos casos en que un lunes han recibido este mensaje y un martes o un miércoles les han llamado para citar. Si es decir, para citar, para revisar, ¿no? Para revisar esa alta, esa prórroga o esa incapacidad permanente, como os decía. Ahora están llamando prácticamente en la misma semana, ¿no? Quiere decir que la prórroga, aun siendo automática, no es tan automática. Al final están llamando. El tema es importante también que sepáis que en el caso en el que nos digan que inician un expediente de incapacidad permanente, que también me ha pasado recientemente en estas últimas semanas, eso no quiere decir que nos vayan a dar una incapacidad, eso es que van a valorar una incapacidad. A raíz del COVID, el año siguiente, el COVID debió ser 2020, ¿no? Ya hemos perdido, yo por lo menos he perdido un poco la perspectiva de años, pero tuvieron como un año, 18 meses, en el que si nos abrían un expediente
expediente de incapacidad permanente nos daban la incapacidad permanente, posiblemente porque estaban agobiados de trabajo y preferían dar incapacidades y en todo caso luego retirarlas si hacía falta. Yo de hecho tengo algún caso que le han retirado la incapacidad, ¿no? Después de habérsela dada. Además en este caso era una absoluta, bueno, afortunadamente se lo han dejado en una total. Pero bueno, que sepamos que nos abran un expediente de incapacidad permanente no quiere decir que nos vayan a dar una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Eso es importante porque me llaman, como os decía, diciendo, oye, que mando una incapacidad. No, te han abierto un expediente de incapacidad, que bueno, que al final es ganar tiempo, pero eso no quiere decir que nos lo vayan a dar. Las empresas, con la nueva prórroga, con el nuevo sistema de gestión de la incapacidad temporal, hasta ahora había empresas que nos tenían que pagar hasta los 12 meses y de los 12 en adelante nos empezaba a pagar la mutua. No eran todas, las empresas grandes prácticamente todas pagaban hasta los 18 meses, eso estaba sujeto a una serie de criterios de la empresa, pero ahora a mí cuando me preguntaban a los 12 meses, ¿quién me va a pagar? Decía, no, pues no sé, tengo que verlo porque cada empresa, o sea, tengo que verlo, no, tenemos que preguntarlo a la empresa porque cada empresa es distinta, pero ahora el tema se aclara. Ahora estamos en pago directo durante los 18 meses. Quien nos va a hacer el pago va a ser la empresa siempre y cuando tengamos un contrato laboral en vigor. Si tenemos un contrato temporal, a pesar de que ahora se han reducido mucho, y se acaba ese contrato, mientras estamos de baja, a partir de la finalización del contrato, quien nos va a pagar evidentemente va a ser la mutua o el INS, dependiendo de con quién tenga la empresa contratada las contingencias comunes. Y luego decir únicamente que el médico de atención primaria puede adelantar la revisión, quiere decir, cuando estamos hablando de, cuando decía hace un momento que los partes de baja, bueno, generalmente en periodos de larga duración se dan de mes en mes, eso no quiere decir que un médico no pueda decir, mira, y pásate a los 20 días porque considero que a los 20 días vas a estar recuperada y te voy a dar el alta. Bueno, eso puede ocurrir. Sí es cierto que eso yo no lo estoy viendo, ¿de acuerdo? Esto es lo que os tenía que contar en cuanto a la incapacidad temporal. Incapacidad permanente. Aquí os decía que la única novedad de todo lo que se traigo es lo último. De hecho, es un tema que ha empezado el 1 de octubre respecto a empleados a tiempo parcial, pero el resto sí son temas que me voy encontrando en este último año y que me parece importante que los conozcamos, ¿no? En primer lugar, y decir que esto, lo primero que he puesto, hablar de que aquellas personas que tienen una incapacidad permanente total tienen que saber que a partir de los 55 años tienen un derecho a un incremento del 20% de su pensión quiere decir de lo que le correspondería teóricamente de acuerdo a la base reguladora. Eh, bueno, esto yo he empezado a contarlo en encuentros que he tenido con asociaciones a raíz de que el año pasado, hace 2 años, aquí alguien me lo hizo saber. Dice, oye, esto es un tema importante que mucha gente desconoce. Como tal, sí me parece importante saber que si tenemos una incapacidad total, la que es para nuestra profesión habitual, a partir de los 55 años, tenemos derecho a un incremento de la pensión del 20%. También es importante que conozcamos, y esto es un tema muy antiguo, que en aquellas carreras en que hemos tenido bases reguladoras muy pequeñas, yo me encuentro con bastante frecuencia por gente que ha tenido trabajo a tiempo parcial o que ha tenido empleos muy, bueno, pues muy con poco retribuidos, ¿no? Evidentemente, y que la pensión que nos puede quedar puede ser pequeña cuando estamos hablando del 55%. Es decir, bueno, hay gente que a mí me ha dicho, Ángel, es que mi media de cotizaciones, las cotizaciones se calculan con la media de lo que hayamos cotizado en los últimos años, si somos personas mayores de 31 años, es que me va a salir muy poquito. Bueno, pues que sepamos que a pesar de eso hay un complemento a mínimos en las pensiones con la base reguladora reducida, que decir, al final, todos los años el gobierno a principio de años con el Real Decreto de subida de las pensiones, de incremento de las pensiones, también incrementa los mínimos, con lo cual, aunque tengamos bases, yo he tenido casos de base, cuando digo yo siempre estoy hablando en el despacho, evidentemente, ¿no? Puesto que somos varios abogados, pero bueno, he tenido casos en los que la base reguladora han llegado a ser 50, 80 euros, 100 euros. Bueno, eso no quita para que esa persona pueda llegar a tener una pensión, no sé cuánto está ahora, lo miraba yo antes de ayer, para una persona de menos de 60 años me parece que debe estar como en 570, 580, una cosa así. Bueno, no son los 100, no es el 55% de 100, que sepamos que siempre tenemos unos mínimos
que están garantizados. Esos mínimos son distintos dependiendo de la edad, si somos menores de 60, mayores de 60 o mayores de 65. Y también van a ser distintos en el caso de que seamos una persona soltera, una persona casada o una persona casada con nuestro cónyuge a cargo, que sea aquellos que no tienen ingresos o que los ingresos son menos, me parece que es una vez y medio el IPREN, debe estar por alrededor de 8.000 euros. No obstante, como os decía, cualquier duda, cualquier cosa que queráis que os aclare un poco más, ahora lo vemos. Otro tema que me estoy encontrando en el último, bueno, últimamente nos han entrado en el despacho pues varios casos, ¿no? Es el tema de los complementos, antes llamado complemento demográfico. Esto afecta a las personas que se jubilaron o obtuvieron una incapacidad permanente entre enero del 2016 y febrero del 2021, en el cual se les se le incrementaba la pensión dependiendo del número de hijos. A partir del segundo hijo, un 5%, el tercero un 10, el cuarto un 15 y creo que ahí se quedaba. La verdad es que como esta legislación está ahora mismo está derogada, no me he puesto a ver, pero por lo menos lo que os he dicho era así, ¿no? ¿Qué ocurre con este complemento demográfico? Bueno, lo habéis oído, lo habéis visto en periódicos, ha salido en televisión, y es que era un complemento que inicialmente solamente recogía a las madres y ha habido padres que lo han solicitado y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que tal como estaba redactado, sí que los padres también podían tener derecho a esos complementos, ¿no? Si se habían jubilado, como os digo, entre el 2016 y febrero del 2021, si tenían derecho a esos porcentajes. ¿Cómo está actuando el INSS aquí? Por si a alguien le afecta, pues muy sencillo, hay que pedirlo y nos lo van a denegar. Nos lo van a denegar. Nos van a decir que hagamos una reclamación previa, vamos a hacer una reclamación previa y nos lo van a denegar. Por lo menos así han sido todos los casos que nosotros hemos tenido en el despacho. Vamos a tener que ir al juzgado de lo social, vamos a tener que demandar, nos van a citar a juicio. Pues en estas fechas que estamos no sería raro que nos citasen para noviembre-diciembre del año próximo o enero-febrero del 2025, estamos recibiendo citaciones. Y nos encontramos que como 2 meses antes de la fecha del juicio, el INS manda una resolución diciendo que vale, que están de acuerdo y entonces nos liquidan los atrasos y nos lo pagan. Os digo porque si hay alguien que está en esta situación, que conozca que el INS lo está reconociendo, si no lo reconocen o sea, al final lo reconocen vía administrativa antes de llegar a juicio, pero a veces hay que demandar. Nosotros, de hecho, todos los casos que tenemos, evidentemente hemos tenido que demandar. Como se les podía ir de las manos este tema, ¿no? Pues lo que hicieron ahí fue en febrero de 2021 modificar el complemento demográfico y cambiarle el nombre, al final es prácticamente lo mismo. Estamos hablando de un complemento de brecha de género y entonces es por hijos, es desde el primer hijo, es para todas aquellas mujeres que hayan tenido hijos en cualquier época y que se jubilen, y lo que le dan son 30,40 euros mensuales adicionales por hijo a la pensión que corresponda. Cuando antes hablaba de mínimos, pues esto es una cantidad a sumar a esos mínimos, ¿no? Por cada hijo son 30,40. Me parece que hay un tope, en este momento no recuerdo porque no he tenido ningún caso, pero no sé si hay un tope de 150 euros, una cosa así. Hay un tope. En todo caso, si a alguien le interesa, lo podemos comprobar. Y sí que me interesa, porque esto sí que es una novedad, como decía, y que se inicia el 1 de octubre de este año, el cómo computan las cotizaciones de los empleados a tiempo parcial. Hasta ahora, los empleados a tiempo parcial, si trabajaban la mitad de la jornada y para tener una incapacidad, una persona de 31 años en adelante, porque es el caso más claro, si somos menos de 31 años, lo van a pedir un poco menos, necesitaba 5 años. Si estábamos trabajando con jornadas del 50%, resulta que no eran 5 años, que eran 10 años lo que teníamos que trabajar para tener derecho a este tipo de incapacidades. Eso era una injusticia, esa injusticia nosotros lo vimos hace muchos años, lo llevamos alguien del despacho, porque yo colaboré activamente, no es un tema que yo llevase directamente, pero colaboré activamente.
Y hará como más de 20 años, esto nosotros ya lo llevamos al Supremo, diciendo que, bueno, pues que nos parecía una injusticia, puesto que una persona que trabaja a tiempo parcial, el 50%, que es lo mejor se ve, cobra la mitad, con lo cual ya está penalizado respecto a una persona que trabaje a tiempo completo, ¿no? Y que pedirle más tiempo era, pues, bueno, nos parecía discriminatorio. A nosotros no nos dieron la razón, pero bueno, a pesar de eso yo lo cuento porque estoy orgulloso de que lo hubiésemos visto ya hace muchos años. Y hace poco, pues exactamente igual, aunque esto ha entrado en vigor el 1 de octubre, como os decía, esto no viene ni más ni menos de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que nos está salvando en todas estas cosas, que dice que es injusto si una persona ya está penalizada porque va a cobrar menos en su pensión, puesto que está tributando menos, está cotizando menos, pues evidentemente pues no se le puede pedir más tiempo. Entonces, desde el 1 de octubre, cada día que hayamos trabajado, con independencia que haya sido un 33, un 20, un 50, un 75, a todos los efectos para conseguir los periodos de cotización, es una jornada completa. Sin embargo, sí que os tengo que decir que si pedís la vida laboral, vais a seguir viendo las vidas laborales igual, con contratos antiguos o actuales, al 33%, al 50%, lo que sea, y no está previsto que esto cambie. Pero bueno, es igual que cambie o no cambie, Tengo porque... que oírlo por los auriculares. ¿Perdón? Vale, Vale. debe ser. Vale, bueno, os decía, esto en cuanto a empleador de tiempo parcial. Vale, y el cambio más importante que hemos tenido en este último año, y aquí sí que os voy a pedir que seáis comprensivos conmigo, que no me hagáis muchas preguntas, algunas sé contestar, ¿eh? No, pero no todas, simplemente os voy a contar. O sea, claro que me podéis hacer preguntas, pero quiero decir que no es un tema que conozcamos en profundidad, puesto que todavía incluso hay centros de valoración, me estoy refiriendo a la discapacidad, la nueva regulación, el Real Decreto 888-2022, que ha sustituido al que teníamos del año 1999, pues bueno, todavía hay centros que no lo están aplicando simplemente por desconocimiento. Si los que lo tienen que aplicar, pues todavía no lo están aplicando. Hay centros que ya sí, hay centros de valoración que sí. Todavía no lo aplican porque es un real decreto pues bastante denso. No sé si habéis hablado en algún momento en estas jornadas de este tema. Pues si quien lo tiene que aplicar todavía no lo está aplicando porque, como decía, es un tema denso y además muy complicado de ver, pues nosotros como abogados, porque todavía lo estamos empezando a valorar. Yo de hecho he visto desde abril a esta parte, que es cuando entra en vigor, he visto una discapacidad por el nuevo sistema y una valoración de una limitación de movilidad por el nuevo sistema, no he visto más. Entonces es un tema que evidentemente conocemos, que cuando nos llega algo lo vemos, pero que en este momento todavía lo tenemos cogido un poco con pinzas. Creo que nosotros y la mayoría de los despachos que se dedican a estos temas, por eso os decía que fueseis un poco generosos conmigo en cuanto a que quizás no voy a ser capaz de contestar todas las inquietudes que podéis tener. En primer lugar, decir que, porque esto sí que es importante, que ha habido una equiparación de la incapacidad permanente total con la discapacidad a los efectos de contratación, no a ningún otro efecto. Durante muchos años la discapacidad estaba directamente relacionada con la incapacidad permanente total estaba directamente relacionada con la discapacidad, y si teníamos una incapacidad permanente teníamos como un poco el 33%. Eso desapareció, debió desaparecer allá por el año 2007, 2008, no sabría deciros exactamente, pero desapareció y entonces ya no había ninguna relación entre incapacidad permanente y discapacidad. Ahora sí, la volvemos a recuperar, pero a los únicos efectos de la contratación de personas con incapacidad. Una persona que tenga una incapacidad permanente puede perfectamente, una empresa puede contratarle como persona con discapacidad y aprovechar las bonificaciones que pueda haber en todos los sentidos, porque ahí sí que existe una equiparación, exactamente igual en las oposiciones que haga la administración. Sabéis que la administración tiene que, en cada una de las oposiciones, que tiene que reservar un número determinado de plazas para personas con discapacidad. Bueno, pues una persona que tenga una incapacidad permanente tiene acceso directamente, es decir, para presentarse a los concursos que correspondan dentro de esas plazas. ¿De acuerdo? Nuevo sistema, como os decía, bueno, es poner en relación algo que ya teníamos antes, pero de una forma un poco más
Se supone que más adecuada a la realidad, pero bueno, un poco más complicada a la hora de utilizarlo, entonces no se utiliza muchos baremos, ¿no? Un baremo con deficiencia global personal, al final es un baremo que valora la limitación física y mental de la persona, un baremo de limitación de la actividad, que es un baremo que tiene que ver con su dependencia, un baremo de restricciones en la participación, esto es un baremo que nos va a valorar la capacidad que tenemos para relacionarnos con el entorno, un baremo de factores contextuales, cómo las barreras ambientales nos pueden bueno, hacer un poco más complicada la vida. Esto es un baremo que no siempre se aplica, hay que tener un porcentaje superior en algunos de los baremos anteriores. El baremo de limitación grave y total en el dominio de autocuidado, ahí sí que tenemos que tener una discapacidad ya superior al 75% en los dos primeros, en la deficiencia global y la limitación de la actividad. Y luego el baremo de limitación de actividades de movilidad, que sabíais que antes era muy sencillo, porque eran 5 preguntas que se puntuaban de 1 a 3, nos decía si podíamos ir a una plataforma de un medio de transporte, si podíamos subir unas escaleras, si podíamos saltar una pequeña zanja, y ahora se nos ha complicado un poquito. Antes eran el baremo de movilidad, lo teníamos positivo a partir de 7 puntos en esas 5 preguntas, y ahora tiene que ser un 25%. Pero bueno, en definitiva, yo ahí ya he visto alguno no he visto uno con el 40%. Y sí que he traído esto porque este Real Decreto sí que establece una valoración específica. En el Real Decreto anterior, cuando hablábamos de patologías con dolor, principalmente fibromialgia, ¿no? Estábamos hablando no existía en el Real Decreto y nos lo tenían que poner como una disfunción del sistema musculoesquelético por un síndrome álgido, y ahí quedaba, pero no estaba recogido, había centros que no lo recogían. Ahora sí que tenemos directamente una valoración del dolor por medio de un cuestionario que nos van a pasar, en el caso de que sea aplicable, ¿no? Evidentemente, y ese cuestionario, la puntuación, el resultado va a estar directamente relacionado con aquellas respuestas que nosotros demos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo no he visto el cuestionario, no os lo puedo, en este momento no os puedo dar muchos datos, pero lo que sí sé, porque acudí a una conferencia hace un par de meses donde hablaban de este tema, intentando entender un poquito mejor esta ley. Este cuestionario nos lo van a tener en cuenta siempre y cuando esas valoraciones, esas eh, contestaciones que nosotros demos estén de acuerdo con los informes médicos que presentamos. Me explico. Si son valoraciones de 0 a 5 y nosotros decimos que esto nos incapacita en todos los casos que nos pregunten, en el nivel superior, en 5, si eso no se corresponde con lo que el centro de valoración considere en base a nuestros informes, no nos lo van a tener en cuenta. Sin embargo, sí que si de alguna forma ese cuestionario sí se corresponde con lo que se pueda desprender de los informes, entonces sí que nos lo van a tener en cuenta con las contestaciones que demos. ¿Con esto qué quiero decir? Al día de hoy, no sé si en unos días pues cambiaremos, o en unos meses tendremos más información o habremos profundizado más en el Real Decreto, y es que si nos ponen ese cuestionario y lo tenemos que confeccionar, pues bueno, que a pesar de que nos encontremos mal, que intentemos ser lo más centrados posibles en cuanto a las contestaciones, porque va a ser la forma en la que nos lo van a tener en cuenta. Yo no tengo mucho más, sí que deciros que sí que no ha cambiado la discapacidad, que los procesos tienen que ser diagnosticados, tratados y documentados, que las pautas de seguridad, las pautas van a ir en función de la severidad, va a haber 5 tipos de discapacidades, la nula entre el 0 y el 4%, una leve entre el 5 y el 25, otra que va del 26 al 45 me suena, 46 al 65 y de ahí en adelante. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lo que no se ha movido, por ejemplo, es efectos fiscales, necesitamos tener el 33, ¿de acuerdo? Eso no se ha movido, ni hasta ahora se han movido el resto de beneficios que puede dar la discapacidad. Yo con esto ya no tengo más. He intentado hablar únicamente de todas las novedades, ¿no? Como os decía,
Y bueno, pues a partir de ahora, cualquier cosa, cualquier pregunta que me queréis hacer, en la medida en la que sea capaz de contestarlo, pues aquí me tenéis. Si soy capaz de salir de pantalla compartida, pues nos veremos, os veré un poquito mejor. Y si no, pues bueno, pues así, no, así nos veremos. ¿De acuerdo? Pues nada, lo que queráis comentar, Tengo una comentamos. pregunta que nos hace una compañera. Sí. ¿Qué hacemos las personas que apenas tenemos vida laboral? Bueno, las personas que apenas tienen vida laboral y que no tienen acceso a prestaciones contributivas tienen que plantearse si tienen acceso a prestaciones no contributivas. Las prestaciones no contributivas son más, bueno, son más restrictivas. En primer lugar, tenemos que hablar o bien, dependiendo de la persona, o del ingreso mínimo vital, que no se nos puede olvidar que está ahí, es un paso adelante, también lo gestiona el INS. Tenemos que cumplir una serie de requisitos. Muchas gracias a quien me haya sacado de la compartir pantalla, porque ahora os veo mucho mejor. Yo. Eh, Os decía, están las prestaciones no contributivas o el ingreso mínimo vital, ¿no? Respecto a una incapacidad permanente no contributiva, pues los requisitos, pues el problema es que aparte de tener que tener un 65% de discapacidad, hay un requisito muy importante y es que la unidad familiar no supere una serie de ingresos. Entonces, si la unidad familiar supera esos ingresos, por bien mal que estemos, pues no vamos a tener acceso a la prestación no contributiva, exactamente igual al ingreso mínimo vital, no lo vamos a tener, no lo vamos a tener. Entonces, bueno, pero es la única opción, pensar en prestaciones no contributivas en aquellas personas que no completen el periodo mínimo de cotización exigido por el INS para las prestaciones contributivas. Una pregunta que me surge, que me ha surgido a mí, porque yo tengo el caso muy parecido al de Alba. Yo he Ujú, pasado ya juicio, la Seguridad Social me ha mandado la carta de pago y me ha hecho el ingreso en cuenta, ujú, pero a su vez me han notificado que ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de ujú. Castilla y León. Sí. Bueno, tú ponías uno de los complementos, uno adicional por hijo, de 30,40. ¿Es Ujú. cuando tienes un hijo a cargo únicamente No, 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 es como simplemente por el pensionado? hecho Sí, de haber tenido hijos. vale. Era la Simplemente por duda eso. porque yo se lo comenté a mi abogado, yo Ujú, he ido con justicia gratuita ujú. y lo desconocía. Sí, bueno, sí, 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 no, no, pues es por el Lo- mero hecho de haber tenido un hijo. Fíjate, ahí Exacto. a mí me surge una duda que tengo que mirar, lo tengo encima de la mesa para mirar, y es aquellas personas que no tienen, que no tienen la nacionalidad española, que lo que tienen es un NIE, que aquí les han dado una incapacidad, acabamos de ganar una incapacidad de una persona que no es española y que, bueno, pues yo tengo que mirar porque no lo sé si al haber nacido los hijos fuera de España, digo, por si alguien tiene ese caso, y en este momento no residir en España, no sé si habría acceso, si tendríamos derecho a esa prestación. Pero bueno, os hago este comentario en voz alta, por si le afecta a alguien, pero que en principio es a partir de un hijo. Esto es un caso un poco especial, ¿no? Ajá, Que tenemos en este momento encima de la mesa para verificarlo, ¿eh? Para verificarlo. genial. A ver, ¿alguna pregunta más? Que estamos a tiempo. Vamos. A lo que dé Vamos, que tiempo, Ángel ha ¿no? hablado muy deprisa. Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, primero porque entiendo que ya a estas horas, sábado, y habiendo empezado a las 10 de la mañana, ya estaréis cansados, ¿no? Y Sí. esto es un tema, como os decía, farragoso, es un tema que, bueno, pues que no es fácil, suele ser bastante aburrido, si no nos afecta directamente, ¿no? Y entonces tampoco os quería aburrir con estos temas. Y además, ahora sabiendo que viene un ponente detrás, pues por lo menos. ¿Vale? Una pregunta. Sí. ¿Vale la pena luchar por un grado de, perdóname la ventana, de discapacidad superior al 33% si ya tienes una validez absoluta o no vale la pena luchar? Yo creo que no vale la pena luchar. O sea, yo no lucharía. Yo antes me plantearía en todo caso
bueno, el luchar por una dependencia, a pesar de eso, pero bueno, porque a lo mejor nos ayuda en algo con servicios municipales, bueno, yo no lo haría, ¿eh? Yo no lo haría. Tengo que decir que en cuanto a las Gran invalidez discapacidades, perdón, y la gran invalidez, ¿vale la pena lucharla? sí, 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 ¿O es claro, sí, sí, muy no, de no, hoy en día? sí, sí. O sea, con una gran invalidez yo no pelearía una discapacidad, pero si tenemos una incapacidad absoluta y consideramos, si la he entendido bien, es que Sí, no lo he escuchado demasiado bien, pero si la he entendido bien, luchar por una gran invalidez. ya por una gran invalidez, yo desde luego sí creemos que, que tenemos que nos que, bueno, pues que estamos en ese grado. Yo entiendo que sí, sí que es cierto, que es complicado, pero bueno, pero esto es que es muy sencillo, no es muy sencillo, es, pero bueno, que en definitiva es que alguien, que un experto en la materia, un abogado, el que sea, ¿no? Evidentemente, pues nos valore nuestra documentación y nos diga si tenemos posibilidades o no tenemos posibilidades. Luego vaya por delante que nosotros cuando valoramos casos, luego hay casos que perdemos. Eso vaya por delante. Es más, es que en los veintitantos años que os ponía al principio, 24, próximamente vamos a hacer 25 años trabajando, los porcentajes no han cambiado. Nosotros hay casos que decimos directamente que no, porque vemos que no. Pues, ayer mismo yo decía a una persona, pues yo juraría que de Guadalajara, le decía, pues que con la documentación que tenía, que no hiciese nada porque no iba a conseguir absolutamente nada, pero bueno, una vez que decimos que sí, que hay opciones, desde el primer momento estamos en porcentaje del 50%, el 50% lo ganamos, el 50% lo perdemos. ¿Por qué? Porque uno no sale bien, otro mal. No, si somos los mismos abogados, los preparamos igual, tenemos el mismo criterio, pero hay un factor que nosotros no podemos manejar y es el factor juez. Tenemos muchos juzgados y cada juez pues, piensa de una forma y entonces lo que nos vale en un juzgado no nos vale en otro, ¿no? Los últimos casos que hemos recibido, lo último que yo así recuerdo, bueno, pues hemos tenido juicios que al salir decimos, puf, aquí esto tiene mala pinta y se ha ganado y hemos tenido juicios en los que decimos, oye, pues esto tiene buena pinta, deberíamos sacarlo adelante. Sin embargo, llega la sentencia y nos dicen que no. Qué ha pasado ahí? Pues ha pasado que el juez pues tiene su criterio. Ahora mismo me viene a la memoria una sentencia que he visto bien poco de Barcelona, de un juzgado, me parece que era el 24, que ya no era, bueno, el criterio, si caes ahí y si la juez va a ser la misma durante mucho tiempo, pues el que caiga ahí, bajo mi punto de vista, está perdido. Está perdido porque tú lees la sentencia y lo primero que te dice, mire, para empezar a hablar, el INS es la verdad divina, ¿no? Lo que diga el INS es lo que yo me voy a creer. Lo cual hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo donde dice que cuando el INS es parte, sus informes tienen el mismo valor que el de las partes. Con lo cual, ya la primera apreciación de esa juez pues está en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No se puede pensar que el INS, cuando es parte, tiene la razón, es más imparcial, porque quien ha ido a un tribunal médico o ha sido valorado sabe perfectamente cómo valora el INS y la imparcialidad es más que discutible, ¿no? Es muy discutible. Luego, la misma juez dice, pues mire usted, ya de paso que le digo esto, le voy a decir que los informes privados, la primera vez que me pasa, en veintitantos años, 25 años, los informes privados no los voy a valorar. ¿Por qué? Pues porque no. Pero mire usted, los informes privados, esta persona los ha aportado en su reclamación previa y en la solicitud inicial y están dentro del expediente administrativo. Y la ley reguladora de la jurisdicción social dice que aquella documentación que esté en el expediente administrativo tiene que ser valorada. Y usted, por mucho que sea un informe privado, que al final es un médico, pues lo tiene que valorar porque está en el expediente administrativo. Pues lo siguiente que dice, pues usted, no lo voy a valorar. Pues vale, pues eso. Y lo siguiente dice, en Barcelona es el único sitio que yo conozco que tengo noticias que el INS lleva un perito médico al juicio, ¿no? En el resto de España yo no lo he visto. Bueno, pues dice, mire usted, entre el informe del perito del INS y el informe que he tenido acceso a él y que estamos hablando de dos folios mal confeccionados, y el informe del perito que llevaba esta persona, que estamos hablando
pues como poco, de veintitantos folios desarrollando las patologías, pues mire usted, me parece que es mejor el informe del INS. Pues vale, pues ya, quien caiga ahí, con esto lo que quiero decir es que el factor juez nunca le vamos a poder manejar y que hay jueces que tienen este tipo de criterios. Entonces ahí pues poco se puede hacer, ¿no? Poco se va a poder hacer. Así que... Eso nos pasaba en Burgos con el juzgado número 2 de lo social, que quien cayéramos en esa sala era Claro, cero, la claro. han cambiado. Mm, Yo he ido con justicia gratuita y con médico mm, forense, ujú. y el médico forense, bueno, cuadró al abogado del INS. O Ujú. sea, pero es que, bueno, lo abroncó en la sala. Bueno, fíjate, nosotros tuvimos, es que este caso siempre le cuento mucho y perdonar que os cuente una batallita, pero para que veáis, ¿no? Lo que es el efecto juez, porque es que precisamente me lo ha recordado porque fue en Burgos. Tuvimos un caso en Burgos de una enfermera que prácticamente iba en silla de ruedas, ¿no? Y me parece que caímos en el juzgado en el 2. Me parece que Es caímos el en el 2, sí, el 2. Caímos en el 2. Y ese día, el juez del 2 estaba enfermo y le sustituyó el juez del 1 de Burgos. Y no nos dio la razón. No nos dio la razón. Fuimos al TSJ y lo perdimos, ¿no? Y volvimos otra vez y caímos en el 1. Y dijimos, si el 1 ya no nos lo ha dado, pues esto tiene mala pinta, ¿no? Y bueno, pues fuimos a defenderlo lo mejor que pudimos. Estaba avisada nuestra clienta, decir, oye, va a ser el mismo juez. Bueno, pues esta vez nos la dio. ¿Qué le pasó al juez? Pues no sabemos, no sabemos. Porque el caso era el mismo, la persona era la misma, los informes eran prácticamente lo mismo, si es que iba en silla de rueda. ¿Quién va a estar en un hospital? Quiere decir que seguro que hay gente que lo quiere, que lo puede desarrollar, pero será si quiere, no obligado, que nos puede entrar perfectamente un asistente, no sé si por el trabajo, una enfermera, un médico, nos puede entrar un médico en silla de ruedas, perfecto, pero será si quiere. Pero que si no puede, como era el caso, tú no puedes mandar a alguien a trabajar en un hospital, a atender enfermos en una silla de ruedas. Si está para que la mujer, la pobrecilla, estaba para que la atendiesen a ella, ¿no? Pues es eso, es el factor juez que ahí nunca lo podemos manejar. Pero bueno, los informes antes de entrar en un proceso, en cualquier proceso de gran invalidez, de incapacidad, de discapacidad, de lo que sea, es conveniente que siempre lo valore un profesional, con el riesgo de que después se equivoque, pero por lo menos se va a equivocar con un criterio ya testado, ¿no? Sobre cómo están funcionando las cosas. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias. Pues no hay más preguntas. Ah, me dicen que en Navarra también llevan perito médico. Sí. Bueno, no lo conocía. Navarra yo creo que no hemos estado nunca, ¿eh? Yo creo que en Navarra no hemos estado, vamos, creo, no, estoy seguro que no hemos estado nunca. Pero bueno, en Barcelona tampoco habíamos estado y no teníamos, no debe ir a todos los casos. Así que, vale, No, pues debe por lo que yo comenté con mi abogada, ¿eh? hay veces que el abogado se lo solicita al juzgado y el juzgado a veces lo concede y a veces no. No, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. Vamos a ver, eso a veces nosotros también lo hacemos, ¿eh? Cuando nosotros vemos, y luego hilo con otro tema que me parece muy importante porque nos lo estamos encontrando actualmente en toda España, ¿no? Y además con carácter muy recurrente. Yo creo que ha habido algún tipo de instrucción por parte del INS para que lleven por ahí la defensa, ¿no? Nosotros en algunos casos, cuando vemos el tema totalmente incontestable, ¿no? Decir, es que no hay más, es que nadie nos puede decir nada. Y para evitar costos, nosotros llevamos casos en los que hay gente que no tiene esos seguros que hablábamos al principio, y entonces, bueno, en que intentamos ajustar todo lo que podemos, pero evidentemente hay que cobrar unos honorarios. Para ajustar y que sea lo más barato posible, nosotros lo que hacemos es pedirle al juez que nos mande a esa persona al médico adscrito al juzgado. Entonces, al médico, al forense adscrito al juzgado. Hay veces que lo da el juez y hay veces que no lo da. Cuando llegamos al juzgado por justicia gratuita, están obligados a darlo siempre, porque evidentemente si vamos por justicia gratuita se considera que no tenemos capacidad de poder llevar un perito privado. Pero dicho esto, ¿no? Eso, una veces el juez no lo da y otras veces no nos lo da, puesto que no está obligado, ¿no? Salvo en los casos de justicia gratuita. Dicho esto,
sí que aprovecho para comentaros un tema que nos estamos encontrando últimamente con una frecuencia más allá de la normalidad, ¿no? Y es que Linz empieza a defender todos sus casos, o prácticamente todos, con una coletilla, aprovechando una coletilla de la ley, donde dice que se supone que una incapacidad se tiene que dar después de haber estado sometido a tratamiento y además cuando estamos ya ante dolencias que han quedado claras y que de alguna forma sabemos que son crónicas e irrecuperables, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el problema? El INS está empezando a defender todos sus casos diciendo que esa persona tiene posibilidades de recuperación, que no ha agotado las posibilidades terapéuticas. Esto me lo estoy encontrando últimamente, como digo, en todos los casos. Bueno, es importante que, bueno, el último caso que recuerdo, una persona que llevaba pues un montón de tiempo con un problema del túnel carpiano, perdón, de túnel no, de manguitos rotadores, que trabaja en un geriátrico, teniendo que movilizar personas de la tercera edad y, bueno, pues es que no podía. Pero como no le habían propuesto el operarse, pues el INS, y de hecho esta mujer acabamos de ganar, bueno, acabamos de ganar, ayer nos lo comunicaron, que habíamos ganado, que le habían dado una incapacidad permanente total, pero esta mujer venía de un proceso anterior que nosotros mismos le habíamos llevado, donde se lo habían denegado diciendo, oiga, no están agotadas las posibilidades terapéuticas, a usted no le han operado. Si es cierto que el médico consideraba que una operación no iba a mejorarla en ese caso concreto, ¿no? Yo no soy médico, no sé en qué casos me puede mejorar y en qué casos no. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues llevar un informe diciendo que estaban agotadas las posibilidades terapéuticas y en este caso la juez pues pues lo ha considerado, ¿no? Pero sí que tenemos que tener eso muy en cuenta. Si tenemos problemas de espalda, yo esto me lo encuentro mucho, problemas manguitos de rotadores, túnel carpiano para determinadas profesiones, el tema si un médico nos dice, traumatólogo, nos dice, es que no te voy a operar porque no vas a mejorar, por favor, que nos lo ponga por escrito, porque si no, si tenemos que pedir una incapacidad, eso puede ser un sitio donde el INSS bueno, intente defenderse por ahí. Y lo peor es que últimamente estamos teniendo casos que les están saliendo bien gracias a eso, ¿eh? A mí me denegaron la primera vez la invalidez así, Claro, cuando ya claro. me habían operado de los dos. Claro, bueno, sí, porque dirían, claro, yo cuando tengo que hacer un recurso, cuando hablo con mis compañeros y planteamos un recurso de este tipo, pues ¿qué nos pasa? Bueno, pues decimos, es que mire usted, es que mientras una persona respira, consideramos que hay posibilidades terapéuticas. ¿Cuáles? No sabemos, ¿no? Pero seguro que hay posibilidades terapéuticas, seguro que se puede hacer algo. Entonces, si nos han operado ya de los dos o de los dos manguitos, bueno, ¿se puede hacer algo? Claro, nos pueden mandar a rehabilitación. ¿Cuánto? ¿10 sesiones? Sí. ¿Después cuántas? Otras 10, después otras 10 y otras 10 y así toda la vida. Pues no, en algún momento tendremos que cortar esto. Pero sí es cierto, como os digo, que en este momento al INS eso le está funcionando. Entonces, mucho ojito, ¿no? Cuando yo decía antes que hay que valorar la documentación, es muy importante que se valore porque precisamente evitamos problemas procesales que pueden venir por ahí y eso tiene que ser un profesional que lo valore inicialmente. Entonces, si hay más cosas, Fenomenal. pueda ayudar. Bueno, pues parece que ¿Vale? Pues hay nada, mutis en la pues como sala. siempre, quedar a vuestra disposición. Sé que Harmony de vez en cuando da nuestro teléfono por ahí, nosotros atendemos encantados Sí. y cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, Fibroprotesta tiene nuestra dirección de correo electrónico, tiene nuestros teléfonos, así que cualquier cosa, pues os atendemos encantado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Pues Ángel. muchas Gracias, gracias a Ángel. vosotros y que terminéis la tarde lo mejor posible, ¿de acuerdo? Un Muchas abrazo a gracias. todos. Hasta Gracias. luego.